El cansancio, la fatiga, la descomposición, ¿no? Personal sucede cuando algo me estresa. Ayer me fui al cinema llevando a mi nieto. Mis hijos se llevaron a los dos grandecitos, fueron a Seattle, a los Mariners, ¿no? A ver el partido, ustedes allá. Y quedaron dos, quedaron la miniatura que tiene 6, 7, 8 meses, creo 9. Y quedó un año. Y quedó ¿cómo se llama? Quedó mi otro nieto, um, el tercero. Entonces, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y mi esposa me dice, vamos a llevarlo a Emmet, ¿no? Así que Emmet es gracioso. Todos ellos tienen una particularidad. No fuimos con Emmet, ¿no? Y fuimos a ver una movie. Les recomiendo, les recomiendo. Tiene que ver, esta es una movie que tiene que ver con las emociones. Es dibujos animados, pero tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Eso mismo, sí, sí. ¿Sabes que iba a salir Moana? En dos meses más. Entonces, estoy hablando de caricaturas, pero son bastante interesantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la película sí me captó la atención porque implica, ustedes saben que a mí me gusta este tema, ¿no? Implica todo el potencial que tenemos interiormente que nos mueve camino a destellar distintas emociones, ¿no? Entonces, cuando la ansiedad se apodera de uno, obviamente muchas veces nos hace hacer las cosas a 100 por hora y de pronto, ¡pum!, nos paramos y algo pasa y hay una descompensación. Algunas personas lo vemos del lado espiritual y sabemos que pues estamos atacados. Una de las cosas que Satanás nos ha prometido es que nos va a hacer polvo, nos va a hacer polvo. Eso es lo que Satanás ha prometido. Ha prometido que va a hacer polvo a los líderes de la iglesia, ha prometido que va a hacer polvo a los líderes de la casa. ¿Me entiendes? Así que en ese sentido, Satanás tiene muchas cosas que ganarnos, ¿no? Ahora, sí, es cierto que nosotros tratamos de mantenernos sujetos al Señor y tratamos de verternos a la cruz, pero de pronto llega un momento de sequedad. Un momento en donde por más que quiero correr a la cruz, por más que quiero abrazarme del Señor, parece que estoy en un momento de flotando, donde yo sé que Dios está, y sé que Dios me quiere, sé que Dios me ama, pero resulta que ahí estoy. Y eso nos pasa a todos. Y el que diga que no es un mentiroso. A todos nos pasa. Ahora, ¿es normal? Sí. Ahora, ¿es necesario revertirlo? Sí. ¿Es necesario entender lo que pasa? Sí. Pero muchas de estas cosas tienen que ver también con tu agenda personal. Con cómo, no es que no le estás dando el tiempo al Señor, pero a veces las cosas no están en equilibrio dentro de mis asuntos personales, ¿no? Saben que existe y esto es por si acaso no voy contra nadie, no me vayan a malinterpretar, ¿no? Pero existe un estudio basado en las personas que son súper ordenadas. Las personas que son súper ordenadas les gusta tener todo limpio, todo en su sitio, etcétera, 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 etcétera. Pero se sabe que la mayor cantidad de personas que son súper ordenadas son desordenadas en su vida personal. ¿Pero cómo? Si son ordenados en todo, sí, pero hay áreas en su vida que no están ordenadas. Y eso es justamente el sentido de intentar mantener en orden todas las cosas, es una manera de disculparse frente a su desorden personal, pero eso nadie lo sabe, pues es un asunto personal. Pero cuando miramos el punto de vista sociológico de la persona, vamos a encontrar que hay eso. Ahora, en conclusión, no existe nadie perfecto, ¿verdad? El único, Dios. Ahora, les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que Jesús necesitó ayuda en algún momento? ¿Cuándo?
específicamente cuándo necesitó ayuda. Cuando ayuda para que lo crucifiquen. Cuando estaba caminando con la cruz, ¿no? Se acercó una persona, mandaron una persona, Simón de Cirene, supuestamente era un moreno, ¿no? Y lo ayudó a cargar la cruz. ¿Entiende usted? Ahora, lo que estoy tratando de decirles a ustedes y a mí mismo es que no existe ninguna persona en el mundo, por más cristiano, pastor, lo que sea, que no necesite ayuda. Y esa es una de las razones por las cuales Dios creó la iglesia. Dios crea la iglesia por eso. Efesios capítulo 4, versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios no creó un club. Dios creó algo mucho más poderoso. Dios creó la iglesia por medio del cual Dios iba a comunicarse con los creyentes que vengan a la asamblea de la iglesia. Ahora, para muchas personas, el valor de la unidad es un tipo de lenguaje. Es un tipo de lenguaje. ¿Ok? Por ejemplo, para un filósofo llamado Parmides, un filósofo griego, él decía que la unidad tiene más o menos un doble sentido. Porque, número uno, la de los seres humanos y la de un ser súper superior, ¿no? Que engloba todas las unidades particulares. Vale decir, este ser superior, recuerda, estamos hablando de un filósofo que técnicamente está hablando de una fuerza superior, ¿ok? Dice, existe algo mucho más grande, ¿no? Un globo de unidad que engloba todas las pequeñas unidades. A eso podemos, filosóficamente, eso podemos llamar la unidad. En la aritmética, los sumerios, ¿no? Una civilización muy antigua, fueron los primeros que sustituyeron el recuento a través de las marcas, ¿no? Por símbolos numéricos. Y con este avance, aparentemente ya era posible realizar operaciones mucho más complejas como sumar o restar, y necesitaban la unidad como medida. La meteorología es una ciencia que habla acerca de las mediciones. Nosotros, acá hace un rato me acaba de llevar un anuncio a mi reloj de que posiblemente va a llover. No sé en qué momento, pero posiblemente va a llover. Y eso lo hacen los meteorólogos, ¿verdad? Entonces, la meteorología tiene la necesidad de medir todo, ¿no? Todo lo que rodea. ¿Me entiende usted? La temperatura, el tiempo, la masa de aire, la electricidad o la velocidad. Y para que esto sea posible, no se establece algún tipo de unidad de medición. Entonces la unidad está en todo, hasta en la política podemos ver la unidad, ¿ok? Por ejemplo, cuando hay discusiones entre los miembros de un partido político, todo el mundo va a ver a aquello que los une. ¿Me entiende usted? A propósito, feliz día a mis hermanos de México, ¿no? Mañana. Mañana es su día especial, ¿verdad? ¿No? Espero que pasen un feliz día a los Estados Unidos mexicanos. Así es, ¿verdad? ¿No? Entonces, mis felicitaciones. Entonces, otra vez, acaba de morir un expresidente en mi país, Alberto Fujimori. Ha sido algo tremendo ahí, porque este hombre fue preso por 16 años aparentemente, y bueno, todo el mundo lo daba por perdido. Su partido ha resucitado, pero no es que ha resucitado solamente. Ayer, en estos ha habido 3 días de duelo en el país y ha sido enterrado con honores de presidente. Pero miles de personas han ido al velatorio, símbolo de la unidad. O sea, para que ustedes entiendan, en el Perú hubo las últimas elecciones, el partido de él perdió por, ¿qué le puedo decir? Habrán sido 10,000 votos, nada más, ¿no? O sea, casi nada, ¿no? Y fue un partido de izquierda el que ganó, y por eso el Perú está en esa situación. La unidad, la palabra unidad viene del latín unitas, que significa que no se puede romper,
que no se puede separar, que no se puede desunir, que no se puede dividir. ¿Me entiende usted? Entonces, yo tengo una sola mano. Usted tiene dos, ¿verdad? Ahora, ¿usted se imagina qué le pasaría si a alguna de sus manos le faltara un dedo? ¿O dos? No, funciona, pero no bien, ¿no? Por eso los dedos de la mano simbolizan una mano, una unidad, con la que usted puede agarrar y hacer tantas cosas. Obviamente puede hacer el doble de lo que yo puedo hacer en un tiempo mucho, mucho más prudente, ¿verdad? Entonces, la unidad es la meta distintiva de la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículos 44 y 47 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La unidad que representaba en ese momento la iglesia era tan poderosa que todo el pueblo estaba impresionado de lo que sucedía allí. Ahora, recuerden ustedes que empezamos la historia de la iglesia con 12 hombres y después eran 120 personas, de las cuales eran muchas mujeres, ¿no? Casi estamos hablando de casi 110 mujeres, aproximadamente unos 12 apóstoles más, ¿no? Y luego, después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el sermón de Pedro, allí en el libro de Hechos capítulo 1, 2 y 3, vamos a ver que la iglesia creció a 3,000 personas. Y las personas eran bautizadas y dice, aquí es donde dice, y tenían en favor, ¿no es cierto? El pueblo tenía en favor a esta iglesia que estaba surgiendo. Para algunos era un partido político, pero para otros era la representación de la unidad de Dios obrando en ese grupo de personas. Ok, estas personas cultivaban la unidad a pesar de la diversidad. Gálatas capítulo 2, 3, versículo 28 dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora, otra vez, Pablo está hablando figurativamente, porque los griegos no eran linaje de Abraham. ¿Ok? Pero Pablo está diciendo que si estamos en Cristo, no importa de qué lugar somos, no importa nuestra nacionalidad, no importa nuestra raza, no importa nuestro género, importa que somos de Cristo y en Cristo somos uno y con eso somos herederos de las promesas de Abraham. Es por eso que en el Antiguo Testamento Dios repite tanto, yo estaré contigo, y uno se apropia de esas promesas porque este versículo lo aplica. ¿Me entiende usted? Ahora, en Efesios capítulo 4, ¿no? hasta el versículo 6, Pablo habla acerca de la unidad específica de la formación de la iglesia. Pablo dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, con el cual fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice, solícitos en guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, esto, los versículos del 4, 1 al 3, está en relación a los propósitos eternos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Porque Él mismo ha preparado esta nueva creación. Si tú notas en estos primeros 3 versículos, encontramos una nueva vida. Todos los que estamos en Cristo tenemos una nueva vida. Nos convertimos en nuevas personas. Nos convertimos en un pueblo deseado por Dios. El pueblo se llama iglesia. Eso es lo que Dios ha hecho para traernos su unidad. Entonces, este pueblo, dice la Escritura, que necesita un vivir digno,
un vivir digno del pueblo de Dios. O sea, nosotros tenemos que entender que tenemos que aprender a vivir dignamente como hijos de Dios, ¿ok? Y dice la Escritura, y con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este es el versículo que dice que los unos necesitamos de los otros. ¿Me entiende usted? Porque los unos de los otros necesitamos ser fortalecidos. Esa es una de las razones por las cuales la iglesia se mueve y sabe la condición de los hermanos que están dentro del grupo de iglesia. Nos escribimos, nos fortalecemos, oramos los unos por los otros, porque es normal que algunos de nosotros tengan alguna pena, alguna tristeza, alguna turbación, algún momento delicado. Y por eso está la iglesia. Esa es la razón de la existencia de la iglesia. La iglesia no existe para evangelizar. Los miembros de la iglesia son los que evangelizan y traen personas a la iglesia. La iglesia existe para entrenar, pero para cultivar la unidad que debe de existir entre los creyentes. ¿Me entiende usted? Y por eso Juan, capítulo 17, versículos 21 al 23, el Señor Jesucristo les dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, el propósito eterno de Dios es tener el grupo que se llama iglesia unido en un solo pensamiento en Cristo Jesús, para que el mundo conozca que envió a Jesús, que Dios envió a Jesús. En estos días, este hecho que debe ser tan conocido para mucha gente en el mundo es un hecho inusual. Mucha gente actualmente no quiere entender. La gente sí sabe lo que nosotros decimos cuando hablamos de Jesucristo, pero la gente no quiere entender, o dice que no te entiende, o dice que no te cree. Es cierto, posiblemente no lo cree, pero una de las razones poderosas por las cuales no lo cree muchas veces es porque nosotros estamos hablando como islas. Estamos hablando sin tener, como les explicaba el otro día, el paraguas, la umbrella que me cubre, que se llama iglesia, porque yo intento de hacer la obra a mi manera. En evangelismo, cuando trato de hacer las cosas a mi manera, no funciona. Y no funciona porque cuando yo evangelizo a una persona, cuando yo comparto con una persona, esta persona tiene que saber quién soy, qué hizo Jesucristo en mí y a quién represento. Entonces, es bacán, tú puedes hablar de quién eres, a dónde vas, pero si no le dices a quién representas, entonces no te identificas con la creación del Señor Jesús, que es la iglesia. Y por eso la iglesia es muy, pero muy importante. Entonces, si hemos de mantener la unidad de la iglesia, entonces nosotros debemos entender que tendremos mucho tiempo en conflictos, porque esa es la historia de la iglesia. El libro de Hechos es como el libro de Génesis. En el libro de Génesis está el primer asesinato, las primeras discusiones, la primera enemistad conyugal, etcétera, etcétera. El libro de Hechos sucede lo mismo. Están las primeras persecuciones, las primeras campañas evangelísticas, los primeros tiempos de oración de la iglesia. ¿Me entiende usted? O sea, nosotros tenemos que mirar Hechos como parte de una historia que posiblemente y seguramente se ha repetido a través de la historia. Entonces, Pablo, en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3, nos habla de 5 cualidades que son necesarias para mantener la unidad de la iglesia. Y el tema hoy es eso, es bien sencillo. ¿Cómo mantener la unidad en la iglesia? ¿Cómo mantener la unidad en la iglesia? ¿Cómo mantener la unidad en la iglesia si yo no me siento así como que feeling, ¿no? Mi sentimiento no está tan claro en cuanto a eso. Bueno, la primera cosa que necesitamos entender, ¿no? Es esto. Necesito humildad, ¿ok? Y la humildad está arraigada en un pensamiento correcto hacia Dios
y hacia sí mismo. Les explicaba el otro día y les decía, cuando me acerco a Dios, yo creo, estoy completamente seguro que Dios es supremo, es dador, es juez justo y yo soy un miserable perdonado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué crea eso en mí? Crea humildad. Porque ahora uno dice, pero me conversaba con un psicólogo hace algunos tiempos y me decía, pero pastor, ¿no cree que eso habla un poquito de este sentimiento de inferioridad? No. Dios no está tratando con un sentimiento de inferioridad. El sentimiento de inferioridad que uno pueda tener se llama pecado. Porque el sentimiento de inferioridad tiene que ver con eso de reconocer que yo no soy lo que Dios esperaba y que de pronto ya no puedo hacer nada más, entonces Dios es culpable por lo que hizo en mí. Y le voy a decir que cientos de miles de cristianos tienen ese sentimiento. Entonces cuando van hacia Dios no van con sentimiento de humildad, van con un sentimiento de inferioridad. Inferioridad es diferente a humildad, completamente distinto, ¿no? Inferioridad tiene que ver con una acusación. Yo soy así, ¿por qué me hiciste así? Humildad tiene que ver con un reconocimiento. Señor, tú eres grande, yo soy pequeño delante tuyo. Si tú quieres hacer algo en mí, te lo agradezco. ¿Me entiende usted? Entonces, la humildad tiene que ver con no pensar en ti mismo como superior a los demás. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo? Lo voy a repetir. La humildad tiene que ver con no pensar en ti mismo como superior a los demás. Es por eso que no existe un don mejor. Es por eso que dentro del cuerpo de Cristo todos desarrollamos diferentes dones importantes. Todos somos importantes. Los que trabajan con las manos, los que hablamos, los que caminan, los que empujan, los que oran, los que evangelizan. Todos somos importantes. No existe un don más importante. No existe. Porque cuando nosotros entendemos que el otro que tiene ese don, Dios está hablando a través de eso, entonces yo soy capaz de escuchar, quedarme callado y decir, Dios, me estás hablando por medio del hermano. Entonces entiendo que esta persona es superior a mí. Y posiblemente esta persona lo entenderá cuando escucha mi don en funcionamiento. Se los he dicho muchas veces, yo no tengo el don de la predicación, mi don es la exhortación, que es parecida a la predicación. La predicación tiene que ver con el arte de la profecía, que no quiere decir que pongo mi mano acá y profetizo, eso no. Profecía en Biblia, en el Nuevo Testamento, quiere decir anunciar las buenas nuevas, se llama evangelismo. Hay muchas cosas para ver. Cristian tenía razón el otro día cuando me dijo, necesitamos hablar mucho más de dones para entender más cosas. Entonces, otra vez, entonces la humildad es sentir lo que Cristo sintió. ¿Qué cosa dice Filipenses 2, 5 al 11? Haya pues en vosotros este mismo sentir, ¿no? Que tuvo Cristo Jesús, ¿no? Que tuvo también Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora, otra vez, haya pues en vosotros este mismo sentir. O sea, ¿cuál es mi sentir? Yo soy un hijo de Dios. Soy hijo del Rey. ¿Usted? ¿Usted es hijo de Dios? ¿Hijo del Rey? Vamos a gozar de las bendiciones en el futuro, ¿verdad? ¿No? Pero eso no nos hace superiores a nadie. Eso más bien nos da el perfil de que, Señor, hay otros que necesitan la salvación. Y debemos de tener hambre porque esos otros puedan venir a los pies del Señor Jesús. No nos hace superiores a nadie, ¿me entiende usted? Por lo cual, es lo que hizo Jesús. Él no estimó, él siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y por eso nosotros hemos recibido el mensaje, el evangelio. ¿Me entiende usted? Dios se opone a los orgullosos, pero va a exaltar a los humildes. Santiago dice así, ¿no? Dios resiste a los soberbios, ¿no? Pero exalta a los humildes. La otra cosa para mantener la unidad
¿no? Estamos viendo la humildad. Y viene otra actividad que es la mansedumbre, ¿no? Otra acción, mansedumbre. Pastor, ¿ser humilde no quiere decir manso? No, no tiene nada que ver. Mansedumbre tiene que ver con considerar a los demás cediendo tus derechos. Humildad es ver a los demás como superiores a sí mismo. Pero mansedumbre es considerar a los demás cediendo tus derechos. Algunos años atrás me invitaron a compartir en un mensaje, una campaña, una conferencia. Pero eran hermanos bastante nobles bueno, nobles, ¿no? Entonces estaba invitando a la gente a hablar, a compartir, a testimoniar, a testificar, etcétera, etcétera. Esta cosa comenzó como a las 6 de la tarde y eran las 8:30 de la noche y yo todavía no predicaba. Y habían tantas personas que estaban hablando y todo el mundo quería hablar y el pastor se emocionó y decía, ¿quién más quiere testificar? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y yo pensaba, ¿ya qué hora me toca? O sea, obviamente ya eran las 9 y nada. Y yo tuve que aprender, tuve que entender. Ahora, me dio ganas de molestarme, de amargarme, etcétera, etcétera. Ese era el primer día todavía de la conferencia. Así que cuando me tocó, que eran como un cuarto para las 10 de la noche, yo agarré, salí adelante y dije, hermanos, gracias a Dios hemos escuchado el mensaje. Durante 2 horas y media, tantas personas han estado acá compartiendo que usted necesita de Cristo. Oré y terminé. No terminé amargo. Pero tuve que ceder mis derechos. ¿Entiende usted? O sea, en 2 palabras, yo era el predicador, pero habían otros durante mi tiempo. Ahora, ellos no midieron bien su agenda, pero eso es mansedumbre. Mansedumbre tiene que ver con considerar a los demás cediendo sus derechos. La rebeldía no acepta esto, ¿me entiende usted? No. Ahora, muchas personas profesan ser cristianos, pero no ceden sus derechos. Si yo no estoy de acuerdo con esto, no lo hago. Si alguien me dice que yo tengo que orar, pues no quiero hacerlo a esta hora, no lo hago. Ahora, esa es una manera de romper la unidad. Entonces, otra vez, y esto va a suceder porque algunos van a ridiculizar a aquellos que están haciendo algo, ¿no? A ver cómo te fue en esta semana de oración. ¿Estás seguro que todos han orado? La semana de oración es un asunto de responsabilidad. Solamente Dios y tú sabes si estás orando. Es un asunto tuyo, es un asunto de responsabilidad. No es que si no oras se va a quebrar o algo no va a pasar. Dios va a orar sí o sí. ¿Entiende usted? Pero es un ejercicio para nosotros. Es un ejercicio en el cual Dios nos pide orar. Entonces debemos aprender a reflejar mansedumbre, ¿ok? Ya sea que estemos restaurando a otras personas o que estemos caídos. Gálatas 6:1 nos dice la actitud, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, mátale, habla feo de él o de ella, insúltale, no lo aceptes en la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Eso es lo que dice? No. Si miras el versículo, dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, antes de acusar a uno así, asegúrate que tú en algún momento vas a estar en una situación igual o peor. Y esto está en la Biblia. No es un invento mío. No es un invento mío. Entonces, otra vez, ¿no? Y 2 Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ok, en esta tarea de hacer iglesia, existen personas que no entienden y se oponen. Porque es un grupo que piensa. No es un grupo robotito que tiene que hacer todo lo que alguien dice. ¿Me entiende usted? Eso es iglesia. Es una composición democrática de las personas. El tercer punto que vemos acá se llama la paciencia. Alguien me dijo, pastor, todas son emociones pasivas. No.
Uno puede ser muy, muy dinámico y ser humilde. Uno puede tener mucho dinero y ser humilde. ¿Me entiendes lo que quiero decir? La humildad no tiene que ver con qué característica tienes tú. Si eres extrovertido o introvertido. No, lo mismo la mansedumbre. Entonces la paciencia es algo que muchos de nosotros no tenemos. La paciencia tiene que ver con soportar la deficiencia y las faltas de los demás, sus debilidades y sus fracasos. Para hacer un pequeño resumen así chiquitito, ¿ok? La humildad tiene que ver con un pensamiento correcto acerca de Dios y de sí mismo. La mansedumbre tiene que ver con considerar a los demás cediendo tus derechos. ¿Está claro? La paciencia tiene que ver con soportar, escuche bien, soportar las deficiencias y las fallas de los demás, sus debilidades y sus fracasos. Quiere decir que todos en algún momento fracasamos y todos en algún momento vamos a evidenciar nuestras debilidades. Y la paciencia tiene que ver ¿con qué? Con soportar eso. Y muchas veces me han dicho, oye, ¿cómo soportas a este? Oye, ¿cómo puedes soportar? Oye, ¿cómo puedes? Yo no nací soportando las cosas. Yo he aprendido a tener paciencia a lo largo de muchos años. Y todavía estoy aprendiendo a tener paciencia. ¿Ok? Entonces, otra vez, el Señor ha sido paciente con nosotros. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 16, dice, pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿No? Así que seamos pacientes los unos con los otros. Seamos pacientes los unos con los otros. O sea, esas son las cosas que mantienen la unidad. ¿Me entiendes? No te desesperes por alguien que falla, por alguien que no está, por alguien que debió de venir, por alguien que no viene, por alguien que te dijo, sí, confía en mí y después no está. No te desesperes. Dios se va a encargar de eso. Pero Dios está trabajando de otra manera en ti porque te dice humildad, mansedumbre y paciencia. Y bueno, el ingrediente que no es el más importante, pero es interesante, que es el amor. El amor ágape. El amor, vamos a hablar mucho del amor un poquito dentro de algunas semanas cuando hablemos de las cruzadas para matrimonios que tenemos planeado. Pero otra vez, demostramos amor, ¿no? Y demostramos que pertenecemos a Dios cuando demostramos amor porque verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo. Si fuéramos como antes, no tendríamos el amor necesario para entender. Dios demostró su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros. Entonces, y dice San Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros. Entonces, el amor no es un sentimiento. El amor, mucho menos en nosotros, mucho menos en aquellos que somos cristianos. El amor es una herramienta, es una herramienta en el cual Dios va a proveer, por el medio del cual Dios va a proveer situaciones para que nosotros demos ese amor que Él ha depositado en nuestro ser. Y nosotros no lo entendemos muchas veces porque no lo practicamos. No lo entendemos o no lo hacemos porque a veces no estamos atentos en la necesidad de amor de las personas, porque estamos más enfocados en el amor que nosotros necesitamos. Queremos y quisiéramos que todo el mundo nos ame, pero a la vez no lo toleramos. Entonces, cuando nosotros nacemos en Cristo, nacemos gracias a su amor y eso es lo que Él ha depositado en nuestro interior. Por eso que el amor no es un sentimiento, el amor es una acción. El amor es una acción. Dice Efesios 2, dice,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estas buenas obras no se pueden hacer si no existe el amor, ¿me entiende usted? Entonces, por eso es importante el amor. Y el último punto acá, de las 5 cosas que necesitamos para mantener la unidad, se llama el celo. Celo. Celo no son los celos, sino es el celo. Celo es el cuidado, ¿ok? Porque el versículo 3 de este pasaje de Efesios nos dice que nosotros debemos de mantener celosamente la unidad del espíritu de la iglesia. No vaya a ser que algo lo perturbe. ¿Me entiende usted? Entonces, nosotros no creamos la unidad de la iglesia. El Espíritu Santo crea esa unidad en nosotros. Nosotros nos adherimos como imanes, porque si yo tengo el Espíritu Santo y tú tienes el Espíritu Santo, ¿no? Entonces vamos a ser uno en Cristo y vamos a pensar individualmente con nuestras propias palabras y con nuestros propios pensamientos, pero vamos a pensar en una sola cosa, que es la instrucción que Dios nos da en su palabra. Entonces, otra vez, nosotros estamos llamados a mantener esta unidad. Y por eso necesitamos ser genuinamente celosos para luchar por la unidad de la iglesia. No dejemos que nada rompa esa unidad. No dejemos que nada rompa esa unidad. Otra vez, necesitamos paciencia, necesitamos humildad, necesitamos paciencia, necesitamos amor, necesitamos celo, necesitamos mansedumbre, que son las cosas importantísimas. Y esto da como conclusión algo muy importante, y lo encontramos en Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6, donde dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes y a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si no hay este sentir, si no hay este mismo sentir en Cristo Jesús, no vamos a estar unánimes glorificando a Dios en Cristo Jesús. Efesios 4:3 dice: solícitos, eso es el celo, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, eso es lo que uno debe sentir cuando viene por esa puerta y atraviesa. Voy a ver a mis hermanos, mis hermanas en Cristo. Voy a compartir cómo fue su semana. Voy a preguntarles, tal vez necesitan alguna ayuda en alguna área. Tal vez necesitan un motivo de oración. Tal vez necesitan que yo haga algo por ellos. Ese debe ser nuestro sentir. Y debe ser el sentir de todos. Y eso nos ayuda a crecer en amor. ¿Me entiende usted? Quiero poner un video, por favor. ¿Está, hijo? ¿Hija? Creo que es el último. Ah, ya está. ¿Quieren mirarlo? ¿Quiénes están ahí? Uy, mira, ahí está Roberto. Ah, no. Uy. ¿Quién será ese? Súbele volumen, hija. Páralo ahí. Ahí no. Sigue. ¿Quiénes son ellos? Sintiendo lo mismo. Hermanos, ese es el poder de la unidad.
Cuando estamos juntos, juntos repelemos el ataque al enemigo, ya sea que ataque cualquiera de nosotros. Cuando estamos juntos y alguno de nosotros trata de ser robado o sustraído y nos ponemos en un mismo sentir, podemos acabar con el enemigo. Cuando vemos que el enemigo se asoma, cuando vemos que hay algo que no está funcionando, llamamos a la unidad y todos juntos nos ponemos en guardia y podemos derrotar al león rugiente que está buscando a quien devorar. Y eso, hermanos, no es una acción de decir, vente, aquí estoy, necesito ayuda. No, es una acción de estar juntos y por eso la oración es importantísima. Si no hay oración, somos islas. Ahora, hay dos cosas que la oración a veces es difícil contemplar, que es aquellas cosas personales por las cuales yo no puedo hablar. A veces necesitas ir a algún líder o necesitas ir a una persona. No quiero decir de tu confianza por decir que los otros no tienen confianza, pero hay cosas tan personales que no pueden ser, ¿me entiende usted?, divulgadas por todos, ¿no? Entonces, pero la Biblia nos habla, dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, si hay cosas personales que necesitas, júntate con alguien y dice, puede ser mi compañero de oración en esta semana. Tengo un cáncer, tengo un problema personal que necesito arreglar. Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar a la cena y después de tener la cena, vamos a tener una dinámica para ayudarles, ¿sí? ¿Sí? Bueno, vamos a tener la cena del Señor y para esto vamos a buscar el libro de 1 Corintios capítulo 11. Ahora, ustedes saben que la cena del Señor fue instituida, ¿no? Fue instituida para recordar la muerte de Jesucristo, ¿sí? Y cuando nosotros recordamos la muerte de Jesucristo, obviamente nos sintonizamos, o sea, nuestra sintonía es que todos sin excepción, sabemos que el Señor Jesucristo vendrá otra vez. ¿Usted lo cree? ¿Usted tiene dudas de eso?